En el año 2000 estrenamos en mi grupo Yuyachkani el trabajo unipersonal Antígona, dirigido por Miguel Rubio y en versión libre del poeta José Watanabe, con quien compartimos el proceso de creación. Un tiempo después, hemos elaborado una demostración de trabajo a la que hemos llamado el desmontaje de Antígona. Allí queremos revelar los secretos que permanecen escondidos y que han hecho posible la existencia de este trabajo. Desmontar. Desmontar significa desarmar algo que está construido, siguiendo ciertas leyes, pautas y caminos insospechados. Un producto que ha necesitado un tiempo de elaboración. Al desmontarlo se ponen al descubierto engranajes, pequeños elementos que quedan al desnudo, piezas que no se conocían y que sin embargo permanecen allí. Lo mismo sucedió con Antígona. Cuando entramos al desmontaje, pudimos reconocer, descubrir y recordar muchos de los caminos que habíamos tomado para el proceso de creación. Comenzando por el principio, Antígona es un texto dramático griego escrito hace más de 2500 años atrás por Sófocles. Hay una ciudad, Tebas, que está en guerra. Dos hermanos se enfrentan. Eteocles, que defiende la ciudad, y Polínices, que la ataca. En ese enfrentamiento, ambos se dan muerte. El rey Creonte decreta para Eteocles todos los honores y para Polínices que su cuerpo sea lanzado al desierto. La hermana menor, Antígona, se enfrenta a este decreto del rey por considerar que Polínices también merece un entierro digno. Por esta razón, el rey Creonte la condena a ser enterrada viva en una cueva. Pero antes de continuar, quisiera presentarles brevemente a los personajes que me acompañan cuando cuento esta historia. La narradora. Destino es de los débiles crear señores del poder, así como en sueños creamos seres para nuestro miedo y solo el dormido los ve y se angustia. Pero ahora estoy en vigilia y ver a Creonte me angustia. Creonte, el rey. Nuestra patria es hoy nuevamente una tierra de sosiego. Después de las violentas marejadas de la guerra, las cosas se han asentado y funcionan como originalmente. Mirad alrededor. El vino está en las ánforas, los sirvientes sacuden las alfombras en las ventanas. El amor anida otra vez y felizmente por igual en los inmortales y en los hombres efímeros. Y ya todos los muertos de la guerra están ahora abrigados por la tierra. Excepto uno. ¡Excepto uno! Hemón, el hijo del rey.
Muy extraño es ser hijo de un poderoso. Te escucho decir palabras domésticas de padre, juntamente con órdenes y leyes de rey. Y privilegio siento en no verte como el alto gobernante que a otros intimida. Te pido permiso para pasar por ese privilegio y decirte lo que escucho en las calles, entre las sombras. Toda la ciudad llora, Antígona. Antígona. Oh, dioses, pudiendo habernos hecho de cosa invisible o de piedra que no necesita sepultura. ¿Por qué nos formaron de materia que se descompone, de carne que no resiste la invisible fuerza de la podredumbre? ¡Qué impúdico, qué obsceno es acabarse insepulto, mostrando a los ojos de los vivos blanduras y viscosidades! Tal castigo y peor padece mi hermano. Tiresias, el viejo adivino. Tú puedes jurar, rey, que tu trono está sobre amplias bases de mármol. Yo lo veo al borde de un abismo. Bien, después volveremos a hablar de nuestros personajes. ¿Por qué Antígona? Hay algunas razones que quiero compartir con ustedes. Recuerdo que era mediados de los 80 y yo entré con mi director a una sala de exposiciones donde habían fotos en blanco y negro de Ayacucho. Recuerdo que miré una en donde habían un grupo de soldados entrenando. Tenían el cuerpo y la cara cubiertos de sangre, de la sangre de los perros que habían eliminado para reforzar su valor. Los soldados estaban en el aire, en un vuelo que casi parecía el vuelo de una danza de ballet. Seguí caminando y de pronto encontré otra foto donde se veían las arquerías de la Plaza de Armas de Ayacucho. Parecía mediodía y el sol caía vertical. Detrás de las arquerías pasaba una mujer, toda vestida de negro, caminando leve, veloz y parecía que silenciosa. En ese instante sentí que esa mujer era Antígona, que había atravesado todos estos años para llegar hasta nuestro presente y enfrentar todo lo que las mujeres de nuestro país estaban enfrentando. En Yuyascani íbamos creando otros espectáculos y yo siempre mantenía dentro de mí la imagen de Antígona, esperando. Creo que ella estaba esperando el momento para salir. Otra razón que me llevó a tomar la decisión de hacer Antígona fue la faceta de mi trabajo con mujeres. En el grupo Yuyascani, las compañeras y yo hemos hecho un trabajo de talleres de autoestima durante muchos años, con mujeres provenientes de diferentes partes del país, de diferentes edades, con el único y el mayor punto en común: ser mujeres que tenían que enfrentarse a las exigencias de la sociedad.
nosotros hacíamos los talleres para ayudarlas a empoderarse y a reforzarse. Todo ese trabajo a lo largo de estos años me dio un aprendizaje inmenso, no solamente a nivel pedagógico, sino a nivel humano y a nivel espiritual. Estas mujeres no querían hacer teatro, no eran actrices, pero sus vidas eran muy complejas, muy dramáticas. Fue muy natural para mí querer hacer un trabajo en donde la voz de una mujer fuera la que se oyera. Finalmente, yo creo que la razón que determinó que entráramos en el proceso de este trabajo fue lo que estábamos viviendo en el Perú en esos momentos. Vivíamos el recrudecimiento más intenso de la violencia interna en el país. Todos los ciudadanos estábamos completamente atravesados por esa situación. Había depresión, falta de trabajo, una especie de ausencia de futuro. Las bolsas negras aparecían en los canales de televisión, pero nunca se hablaba de la razón por la cual habían tantos fallecidos y tantos muertos. No sabíamos en ese entonces que eran miles. Fue en ese momento que le pedí a mi director que pudiéramos hablar de lo que pasaba en el Perú a través de una historia tan lejana como la de Antígona. ¿Por dónde comenzar? Aún sin entrar al escenario, empezamos a estudiar a Sófocles y a analizar esta historia. Para mí fue una experiencia muy intensa entrar a un texto dramático tan antiguo y con tanto peso. Parecía que había sido escrito para que habláramos en ese momento de nuestra historia. Me es imposible imaginar siquiera que yo pudiera modificar ese texto y me extrañaba entrar en él. Mi cultura de actriz estaba afianzada en un trabajo del cuerpo, del lenguaje del cuerpo, de otros lenguajes escénicos, y llegábamos al texto casi siempre a la mitad o hacia el final. En cambio, ahora el proceso iba a ser completamente diferente. Debo confesar que me fascinó descubrir el poder de palabras que parecían haber sido pensadas 1000 veces antes de ser puestas allí. Su sentido amplificaba para mí el horizonte del texto y de los poemas. El director me dio una primera tarea. Me dijo que preparara una conferencia para mis compañeros para presentarles el proyecto. Bien, estudié las 3 tragedias tebanas de Sófocles, donde aparecían los personajes de Antígona. Hice un árbol genealógico y cuando llegó el día, traje una silla y me senté en el escenario con mis papeles, mis cuadernos, el dibujo de mi árbol genealógico para compartir con mis compañeros lo que iba a ser mi conferencia. En realidad, en este momento no recuerdo bien cómo fue la conferencia, pero recuerdo intensamente cómo fuimos enganchándonos ellos y nosotros, cómo fui avanzando en la historia, mostrando el árbol genealógico, compartiendo con ellos todo lo que había descubierto, hasta que juntos fuimos caminando hacia el final de la historia. Cuento esto porque ese hecho para mí fue un aprendizaje. Volví a percibir con mayor profundidad cómo las palabras no solo significan por su sentido, sino por su sonido. Era ese sonido que me había permitido abarcar a mis compañeros y cautivarlos en el desarrollo de la narración. También mi director me comentó tiempo después que para él había sido muy importante ver a una actriz sola en el escenario, con una silla y unos cuantos papeles, sin moverme casi, solo haciendo pequeñas acciones y movimientos. No sabíamos, pero
esa imagen iba a ser muy importante para que fuéramos construyendo la convención y la estructura de lo que iba a ser luego el trabajo. Paralelamente a esto, fui desarrollando otras tareas que me dio mi director. ¿Cómo contaría la historia a un grupo de trabajadoras del hogar? ¿Qué términos usaría? ¿Cómo contaría la historia a los estudiantes de la Universidad de San Marcos, por ejemplo? Por otra parte, a mí me interesó separar los textos. Separé todos los textos de Antígona, todos los textos de Creonte, para ir adivinando y continuando el camino de sus pensamientos y de su devenir, y así poder capturar mucho más la esencia de cada personaje. Toda esta primera etapa de trabajo fue para ir acumulando fuerzas y entrar a la sala que nos esperaba vacía. Entrar a la sala fue entrar a un proceso que en el grupo llamamos la acumulación sensible. La acumulación sensible es para nosotros el primer momento en el cual, ya teniendo investigación, textos de análisis, conversaciones, definición del objetivo, entramos a la sala sin saber a ciencia cierta cómo se va a ir transformando esta información en movimiento en el espacio, en lenguaje escrito en el espacio. Y así fue como yo entré, pertrechada de muchos objetos, con imágenes en mi cabeza de poemas que me gustaban, de canciones que había escuchado, de lo que había soñado, de lo que había leído en el periódico esta mañana o lo que había escuchado en el noticiero, de mis propios movimientos interiores. Todo eso fue confluyendo para ir entrando en el entrenamiento que me llevaría a encontrar lo que para mí en ese momento era lo más importante. Quería levantar un comportamiento de cada personaje, su respiración, su mirada. Y ahí fueron apareciendo las fuentes de mi trabajo como actriz, que siempre están cuando empiezo el proceso de mi trabajo. Entrenando un día, apareció para mí la imagen de un animal, porque son los animales la primera fuente a la que siempre recurro. Estaba entrenando y de pronto sentí que los movimientos que yo hacía tratando de encontrar a Antígona eran los movimientos de un cervatillo. Y le hice caso a la imagen. Un cervatillo es un animal muy sutil. Sus patas son muy pequeñas al tocar la tierra. Casi no deja huella. Su mirada es muy atenta porque hay muchos depredadores que querrían caer sobre él. A ratos come, corre. Y en ese proceso fui sintiendo como las patas delanteras del cervatillo eran como las manos de Antígona. Antígona era una joven, muy joven, casi cerca de la adolescencia. Y sus manos quizás no expresarían un trabajo duro todavía o un trabajo fuerte. Sus piernas, las del cervatillo, tenían su centro de fuerza muy escondido, como yo me imaginaba que sería el cuerpo de Antígona. Yo la imaginaba una joven virgen, todavía. Y eso para mí era muy importante, porque yo nunca he tenido la edad de Antígona cuando empecé a entrar en ella. Entonces yo necesitaba investigar esas características de ella, esa inocencia que tiene el cervatillo y que la llevaron a tomar acciones absolutamente rebeldes sin pensar en las consecuencias. De frente, directamente, se me apareció un felino con las pezuñas abiertas
y las uñas listas para atacar. El felino, un tigre viejo, lleno de cicatrices. Que se enfrentaba a este joven cervatillo, a esta joven que en su inocencia y en su atrevimiento osaba enfrentarse a ese tigre, a ese rey tan viejo y tan autoritario. Durante un buen tiempo investigué en estos dos animales hasta encontrar esa conexión difícil de dividir. Ellos dos existían juntos, porque Antígona no hubiera llegado a mi memoria el día de hoy si ella hace tanto tiempo no hubiera hecho el acto de enfrentarse al poder, de enfrentarse al rey. Y yo tampoco hubiera conocido a Creonte si él no hubiera tomado la decisión de enterrar viva a Antígona en una cueva. Durante un tiempo investigué con estos dos animales y de allí fueron saliendo muchos gestos, el sonido de sus voces y cierta manera de mirar, de conectarse y de expresar sus sentimientos. Luego, con Tiresias, que era otro personaje que me interesaba revelar, con Tiresias comencé a trabajar con él. Es el viejo adivino, el misterio. Con Tiresias no fue que yo encontrara un animal precisamente, sino que Tiresias se comportaba como muchos animales. Trabajamos con mi director con esta acción, perder la vista y encontrar cómo en ese perder la vista de los ojos, Tiresias iba revelando todas sus otras vistas, la del oído, la de los pies, porque Tiresias era ciego, un viejo adivino ciego. Entonces fui buscando ese comportamiento y con la espalda agachada porque sentía el peso de su responsabilidad y a la vez se protegía de los ataques. Y la puesta del cuello de esta manera fue provocando la salida de su voz. ¡Creonte! Bien, entonces esa fuente de los animales fue muy importante para mí. Me puso en la pista para ir avanzando en el descubrimiento de los otros animales, como lo que sucedió con esta otra fuente, que yo la llamaría una fuente de autoformación permanente. Paralelamente a mi trabajo en el entrenamiento para la obra, yo estaba asistiendo a un taller con el gran maestro de teatro No, Fumiyoshi Asai. Todos los días iba a su taller y trabajaba con él sin pretender tener un objetivo nítido o una actitud utilitaria. Simplemente entraba en lo que me proponía Fumiyoshi, trabajar sobre acciones, no preocuparse, no pensar que tenía que actuar en algo, sino que simplemente tenía que sentir que era invisible. Fumiyoshi nos decía, estamos practicando el arte de la ausencia. Y de esa forma fui sintiendo el poder de mi centro de fuerza mucho más. Y entonces cuando yo regresaba a la sala a practicar y trabajar sobre el montaje, de pronto sentía que también estaba trabajando las cosas que había estado practicando con Fumiyoshi, su centro de fuerza, mi centro de fuerza, que de pronto se conectó
con un personaje que durante toda la historia guarda un secreto, la narradora, y que solo al final revela quién es. Entonces toda su postura es como contenida, como muy ajustada y muy dura. Ella usa un peto muy, muy fuerte, que inclusive le ajusta, le cierra, le desaparece su rasgo de fragilidad, de feminidad. Entonces, con esta imagen que practiqué con Fumiyoshi, se fue quedando en la narradora. Luego, otra fuente muy importante para mí, que es permanente y es una característica de nuestro grupo en Yuyashkani, es el trabajo con los objetos. Y en este caso fue muy fuerte porque entrar a la sala en soledad puede ser una cosa realmente dura. Entonces yo entré pertrechada con todos los objetos que siempre me significan algo. Una vara que puede convertirse en muchas cosas, una tela muy grande que puede generarme universos, zapatos de diferente tipo, sillas de todas las formas, en fin. De todos ellos, el más importante y el que permaneció siempre fue la silla, que por cierto, también es mi objeto favorito. Y es un objeto que está presente en muchos de los espectáculos del grupo Yuyashkani. Trabajo con la silla sintiendo que yo puedo conversar con ella, que puedo poner en tensión mi centro de fuerza, mi fragilidad, y que puedo dejar que la silla me ayude a acrecentar el músculo de la imaginación. Ella se puede convertir en muchas cosas, pero también puede expresar muchos estados interiores. Yo tuve muchas sillas, entrené mucho con ellas, rompí varias, hasta que finalmente me quedé con una silla muy sobria, que era la copia de una antigua silla que dormía en la casa de Yuyashkani. Así que ella fue mi acompañante, se convirtió en muchas cosas, se convirtió en el tiempo de espera, se convirtió en la pequeña habitación donde Antígona de pronto descubre a su hermano muerto y habla con él. Se convirtió, como les he mostrado, en el balcón donde Antígona conversa con los dioses. Fue también el balcón de Creonte, cuando él sale al final y revela al pueblo sus últimas decisiones. Fue también esta silla la roca que Antígona encuentra cuando es lanzada al fondo de la cueva y mientras pide ayuda, se deja caer y arrastrándose en la oscuridad encuentra solamente esta roca desde la cual habla con sus padres. Y fue finalmente algo más difícil al principio, pero que se convirtió en algo muy sensible. Polinices, hermano mío. El cuerpo del hermano muerto. Entonces, la silla se quedó conmigo hasta el día de hoy. Quiero compartir con ustedes algo que fue muy importante en el proceso de relación de la silla. Un día mi director me trajo este libro precioso del pintor Rafael Hastings. En este libro, que les voy a mostrar, se encontraban pinturas hermosas de cuerpos en diferentes estados sobre las sillas. Cuando yo vi estas pinturas, pensé que además era un momento en el que estaba un poco fatigada del proceso, quería alejarme. Entonces pensé que podría ser muy interesante un ejercicio de conectarme con estas imágenes. Y así lo hice. Fue muy interesante todo lo que sucedió allí.
porque ponerse en una silla, cual si uno fuera una pintura sin moverse, pasaba de una pintura a otra, buscando mantener la exigencia que me provocaba la pintura. Y después de un rato me di cuenta que detrás de esa posición había un estado interior que algunos llamarían emociones, pero que a mí me gustaba nominar como estados interiores, que podían dar lugar a diferentes estados revelados. ¿No es cierto? Entonces, trabajar con estas imágenes se quedó dentro de mí. Yo no lo hice con un sentido utilitario. Se quedaron dentro de mí como parte de mi proceso y posteriormente me di cuenta que empezaban a emerger como si fueran un alfabeto que ya existía dentro de mi cuerpo, ¿no es cierto? Bien, esta relación con la silla es muy poético. Me gusta la silla porque es un objeto absolutamente cotidiano. Uno la puede encontrar en cualquier parte, sola, por lo menos a mí me pasa, y si le cae una luz transversal, puede aparecer algo, no sé, una sensación poética. Alguien ha estado ahí, alguien ha hablado desde ahí, alguien se ha sentado, ha comido, ha llorado, ha dormido, hasta ha hecho el amor o se ha matado. Todo puede suceder en ese objeto tan cotidiano, pero a la vez tan poético. Ahora viene otro elemento que también les quiero contar. La tela. Como yo les dije al principio, yo trabajé con muchas telas para generar acciones con mi cuerpo e imágenes. Y yo tenía una tela muy especial, que era una gasa, estas gasas de los hospitales para cubrir heridas. Pero esta gasa era un tubo de gasa de este alto y de 50 metros. Un material que mi padre me había regalado y me había dicho para el teatro. Nunca lo había usado. Entonces dije, este es el momento de sacar esta gasa. Saqué la gasa, empecé a investigar en el espacio, traté de convencer a mi director con imágenes que le tenía preparadas cuando él venía al ensayo, pero él siempre quedaba silencioso. Así que la gasa se fue de regreso a su sitio, guardada, esperando. Sin embargo, todo el trabajo que yo hice con la gasa fue una fuente de inspiración. En primer lugar, por la textura. Una gasa nos emparenta con la herida. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo con este trabajo si no era ventilar una herida abierta en nosotros como ciudadanos? Una herida abierta en el país. Y la gasa venía a curar como un curetaje que podía, de alguna manera, sanarnos a nosotros, en primer lugar. Y contando la historia, contribuir a ello. Era como si la textura de la gasa se convirtiera en un texto que nos había ayudado a enfocar el trabajo que estábamos haciendo. La gasa se fue, pero en realidad no se fue, se quedó aquí. Dentro del peto, dentro del pantalón, están cosidos pedazos de esa gasa para hacerme recordar siempre cuál es la tarea y cuál es el impulso cada vez que yo cuento esta historia. Y además, la gasa me sirvió para investigar con muchos tipos de telas. Estábamos ya buscando el vestuario. Yo como actriz estaba preocupada de cómo iba a vestir para cada personaje. Nuestro diseñador con el cual trabajamos me trajo muchas telas, algunas ríspidas, otras muy dulces, muy suaves, muy sensuales. Y entonces se fue convirtiendo esta tela en una capa que fue maravilloso investigar. Esta capa de pronto ya fue convirtiéndose, por ejemplo, en la narradora
en la narradora, en Hemón, el hijo del rey, en Creonte. Para él era la parte más dulce y sensual de la capa, porque él estaba obsesionado con mantener su poder, su capa. Se convirtió también en el vestido que cubría a Antígona, un vestido casi de una adolescente sin haber salido de esa etapa de su vida. ¿No es cierto? Así que nos dimos cuenta que detrás de este pedazo de tela estaban escondidos todos los personajes. Bien. Llegó el momento cuando ya teníamos acumulado mucho material que percibimos que el texto de Sófocles y todas las cosas que yo había escrito, las improvisaciones, no eran suficientes para entrar y domar esas palabras. Así que invitamos a nuestro querido amigo, el poeta José Watanabe, para que fuera parte del proceso con nosotros. A partir de ese día, él no se separó. Éramos los tres cada día investigando, improvisando. Él traía bocetos de historias. Luego en un momento hizo un trabajo muy bonito que fue dividir en tarjetas las unidades dramáticas de la historia, sin ningún orden. Entonces cuando trabajábamos, esto nos sirvió mucho para investigar. Venía mi director, sacaba cualquier tarjeta y me decía, hoy día vamos a improvisar sobre esto. Entonces era como un marco que nos ayudaba a profundizar en la investigación. Hasta que un día estábamos obsesionados por encontrar el punto fundamental de la historia, que era quién la contaba. Yo quería que fuera una actriz, mi director quería que fuera Tiresias, Watanabe quería que fuera un periodista, y debatíamos y analizábamos y nos preguntamos en un momento a quién le interesa contar esta historia. ¿Quién ha sobrevivido para contarle a todo el mundo lo que pasó en esta tragedia? Y ahí fue que tuvimos la respuesta. Era la hermana, la que debía contar, la única sobreviviente que debía contar esa historia. Este hallazgo fue como un resorte que nos permitió avanzar de una manera cada vez más veloz. Un día, Watanabe llegó al ensayo y dijo, pero si yo soy un poeta, ¿por qué no escribo poemas? Eso en un primer momento me espantó, porque yo dije, bueno, todo un trabajo de más de una hora solo con poemas, ¿cómo será? Debe ser difícil. Sin embargo, aceptamos el reto y cada día Watanabe traía un poema, 2 poemas que iba escribiendo conforme íbamos discutiendo e investigando en el espacio hacia dónde llegar. Fue un proceso increíblemente intenso, porque si alguien cree que el camino de la creación es un jardín florido, no es así. El camino de la creación por naturaleza, porque nos enfrentamos a lo desconocido, es un camino jalonado de apasionamientos, de búsquedas, de pequeñas salidas, pequeñas equivocaciones, y todo es normal, todo está bien que se dé así, ¿no es cierto? Entonces, nuestra relación fue intensa. Los tres nos adivinábamos, nos molestábamos, conversábamos, hacíamos silencio, pero por sobre todas las cosas sentíamos una conexión creativa que nos permitió llegar hasta el final. Tengo un episodio que expresa nítidamente esa comunicación. Yo tenía, cuando empecé el proceso, que les conté que traía muchos objetos, había traído una máscara blanca, porque quizás por esta relación con el teatro griego, era una cara que me impactaba. Yo la traía todos los días, la enrollaba en una gasa y la dejaba al costadito del escenario. De rato en rato a veces la agarraba para hacer algunos ejercicios de diálogo, de desdoblamiento, ¿no es cierto? Pero finalmente la máscara fue quedando allí.
Pero, ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando un día en uno de los poemas que nos trajo Watanabe apareció la máscara mortuoria de Polinices? Sentimos una conexión muy fuerte, porque nuestro querido poeta había estado mirando todo el tiempo esa máscara y nunca nos había dicho nada de ella. Entonces la máscara entró en la historia de una manera perfecta, porque le dio un motivo a la hermana para contar la historia. Y entró perfectamente en el proceso creativo de mi director, porque él agarró esa máscara y la convirtió en un resorte dramático que le daba inicio y final a la historia. Este episodio, como otros también, registra la relación tan intensa que fuimos construyendo entre los tres. Una relación que mi director dio en llamar memoria compartida, ¿no? Junto a esta memoria compartida de los tres como creadores, ¿no? Guardo también con profundo cariño la actitud del poeta para acercarse a Sófocles de una manera muy afectuosa y aprender de él. Y así fue como nació el texto de nuestra obra. Y se presentó en un libro el mismo día que empezamos a compartir este trabajo. Llegamos al momento del montaje, que es el momento que yo recuerdo con más emoción. El montaje fue un momento de mucha intensidad y confrontación, y fue el momento donde mi director me planteó ejercicios que nunca me había planteado y donde yo entregué material que nunca antes había entregado y que permitió que fuéramos amalgamando y empastando todas nuestras imaginaciones y los objetivos de la historia para que fuera emergiendo la forma final del trabajo, coherente y precisa. De ahí quiero compartirles 3 sucesos muy importantes. El primero es la palmada. No sé si ustedes ya se han percatado que cuando, ¿no?, yo hago una palmada para ajustar y saber que entro. Esto tiene una razón en un episodio que vivimos juntamente con mi director en una ciudad muy lejana de Cuba, donde conocimos a una hermosa señora que era espiritualista y nos habían aconsejado que fuéramos a visitarla. Entonces cada uno de nosotros entró a tener una relación con ella, a escucharla. Yo entré, me senté y la escuchaba, la señora encantadora, y ella jugaba con 2 piedras en la mano, ¿no? En determinado momento me dijo: chica, agarra tu papel y lápiz porque en cualquier momento aparece el negro Congo, se me monta y yo ya no me voy a acordar de nada. Yo no entendí bien, pero saqué mi papel y mi lápiz y en un instante imprevisto, de pronto ella chocó las 2 piedras, ¡ah!, y apareció el negro Congo. Apareció en su cuerpo, se corporizó en respiración, en voz, en carne, y empezó a decirme cosas de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, que hasta hoy se siguen presentando como ciertas. Pero eso es otro tema que no vamos a tocar ahora. Lo importante es que esa experiencia nos dio un camino y la recordamos cuando estábamos trabajando para construir una convención que me permitiera transitar, trasladarme en energía, en presencia, en pensamiento de un personaje a otro sin preocuparme de nada. Durante un buen tiempo investigué con Miguel, con mi director, lo que significaba estar en un momento absolutamente cotidiano y salir y entrar de diferentes presencias sin preocuparme qué podían significar, solamente sentir cómo mis moléculas, todo se transformaba y entraba, transitaba. Tenía un trance difícil, rápido, para pasar al otro personaje. Eso fue un hallazgo muy importante
para nosotros y muy conectado con nuestra tradición, porque recordamos también que es un gesto de los curanderos del norte, ¿no es cierto? Que cuando van a empezar su mesa, ellos convocan haciendo un sonido de esta característica, ¿no es cierto? Otro ejemplo, un día fuimos al ensayo y mi director me pidió una improvisación sobre el mar y la arena. Yo la hice, además me gusta el mar. Entonces, a partir de esa improvisación, comenzamos a trabajar sobre esa pequeña cadena de acciones y yo las limpié, les di diferentes tiempos y quedó así. Entonces, mi director me dijo, a ver, junta esa secuencia con este texto. Era el texto de Tiresias. Al principio me pareció algo extraño, que como que no tenía nada que ver, pero le hice caso a mi director y apareció esto. Creonte, Creonte. Tú puedes jurar, rey, que tu trono está sobre amplias bases de mármol. Yo lo veo al borde de un abismo. Entonces, realizar ese ejercicio y ese encuentro de dos lenguajes fue una revelación para cada uno de nosotros. A mí me hizo sentir como detrás de las palabras me hizo sentir con más intensidad, estaba mi cuerpo escribiendo. Esa cosa que yo había hecho era una memoria personal, pero era también la esencia de Tiresias, el viejo adivino, que era un hombre que siempre avisoraba lo que iba a suceder, pero al que nadie le hacía caso, como si uno escribiera en la arena, viniera el mar y borrara todo. Para mi director fue algo muy intenso, porque viendo esa improvisación, recordó a los curanderos del norte, de donde proviene, y vio cómo un curandero estaba mirando el futuro en esta arena. Entonces tuvimos ahí una reflexión muy interesante de cómo el lenguaje del cuerpo en el espacio estaba trasladando nuestras memorias, pero también las memorias del universo que nos estaba rodeando. Este camino ya no nos detuvo y nos permitió avanzar mucho más rápidamente para construir el lenguaje del cuerpo que significa, que da un mensaje secreto, que llega al corazón y al vientre del espectador. Miguel me pidió una improvisación sobre la toma de la Embajada de Japón en el año 1996. Me la pidió porque yo vivía ahí, en esa cuadra, y durante 4 meses y 17 días había experimentado lo que significaba todo ese conflicto y esa confrontación.
Luego de varias improvisaciones quedó una cosa muy precisa y corta que era así. Entonces, en esta improvisación estaba mi propio desquiciamiento de vivir mirando por una ventana lo que pasaba en la embajada y mirando por la otra ventana lo que pasaba en la sociedad, que venía todos los días al pie de ese balcón para hacer discursos, rezos, cantarles canciones a los rehenes, cientos de periodistas que empezaron muy entregados a su tarea y que terminaron olvidando por qué estaban ahí, curanderos que venían a hacer ofrendas para que acabara eso, dirigentes políticos que venían a dar su discurso esperando conseguir algún voto de más. Fueron 4 meses y 17 días muy intensos. Miguel me pidió que trabajara esta secuencia junto con el poema que da inicio al final de la obra. Y quedó algo así. Un extranjero que cruzara Tebas de paso vería un pueblo de orden, un rey que gobierna y un pueblo que labora calmo. No vería las turbulencias debajo del agua mansa. ¿Quién le diría que una muchacha está muriendo por piadosa? ¿Quién le informaría que el joven iracundo que sale de palacio se arrancaría la piel si con ello dejara de ser hijo del rey? Y ahora sospechemos que más duras serán las secretas correntadas, porque ahí viene Tiresias, el anciano vidente. En esta altura del proceso ya entendíamos con mucha más claridad que estábamos dándole a nuestro asistente, a nuestro espectador, con quien compartíamos este momento, le estábamos dando una mirada transversal que pasaba por los pensamientos, bajaba al corazón y a las vísceras, que no sabíamos si realmente se iba a entender con esta parte del cuerpo lo que estábamos tratando de decir. Con el cuerpo contábamos lo que pasaba en el país y con la voz contábamos esta historia distante sucedida 2500 años atrás. He dejado para el final algo que es muy importante, un evento sobre el cual se apoya la existencia de este trabajo. Cuando estábamos en la mitad del proceso, decidimos invitar a las mujeres, madres, esposas, hijas de los desaparecidos, que se habían conformado en una organización de familiares de los desaparecidos. Ya las conocíamos, habíamos compartido con ellas muchos eventos de exigencia y de reclamo de justicia, pero nunca habíamos tenido una relación tan cercana y tan afectiva como la que se fue desarrollando en estos encuentros. Invitamos a un grupo de ellas, cada día venía una de ellas. Entraba al teatro, yo me sentaba en mi silla, le contaba brevemente el proyecto en el que estábamos embarcados, la historia de Antígona, le decía que nos interesaba mucho su historia porque se parecía a la de Antígona y que
aunque no estuviera el nombre de su hijo, de su hermano allí, su historia iba a contener todo el trabajo. Entonces, luego de eso, le pedía por favor a la compañera que se sentara en la silla. Este fue un proceso muy complejo y sensible. Yo escuché sus historias de una manera mucho más íntima y más compleja. Pero no solamente escuché, yo las vi. Vi sus manos, vi sus cuerpos, respirar la historia, vi sus miradas, su manera de respirar y cómo su voz frágil escondía una fuerza que yo no sabía en qué parte de su cuerpo estaba guardada. Como la historia de la compañera Raida Cóndor, con la quien conversé en aquella vez de una manera más profunda. Ella me contó su historia. Me dijo que ella vivía tranquila en su casa con su familia, que se dedicaba a atender una pequeña tienda y que cocinaba todos los días para sus hijos que venían de la universidad. Un día, uno de sus hijos no regresó, al día siguiente tampoco, al mes tampoco, y de ahí nunca más hasta el día de hoy. Raida me contó cómo su vida cambió brutalmente. Tuvo que reaprender a leer con más acuciosidad lo que salía en los periódicos, lo que decían en cualquier texto, para ver si encontraba ahí alguna respuesta a la ausencia de su hijo. Me cuenta que tuvo que aprender a escribir cartas, petitorios, oficios, reclamos, para demandar justicia, que tuvo que tocar puertas que eran abiertas por personas que la agredían y la acusaban de terrorista y quienes no escuchaban su caso, su historia. Hasta que se fue encontrando con otras mujeres y juntas hicieron un trabajo conjunto. Raida hoy en día es una mujer hermosa, sabia, que siempre me dice que ella va a seguir buscando a su hijo porque ella no quiere que hayan más Raidas en la historia del Perú. Mirándolas, supe por qué estaba haciendo este trabajo sola. Porque algunas veces yo quería claudicar, le decía a mi director, ¿por qué no invitamos a todos los compañeros y hacemos un montaje grande? Pero luego guardaba silencio y regresaba a mi trabajo. Pero viendo y conversando con ellas, me di cuenta que mi presencia solitaria y dura en el escenario era la metáfora de la vida de estas mujeres que durante años, solas, enfrentándose a todo tipo de ataques, inclusive de sus familias, acusándolas de terroristas, habían seguido adelante porque sentían que era justo, querían tener el cuerpo de su familiar, para nominarlo, para llegar a él, contarle, conversar, reencontrarse siempre. Justicia que todos los seres humanos nos merecemos, ¿no es cierto? Y ese momento fue uno de los más intensos en este proceso, porque yo he mirado a cada una de estas mujeres tal vez con los ojos del alma, ni siquiera con la mirada del intelecto, sino con los ojos del alma, ¿no? Bien, llegando al final entonces, un extraordinario pintor, expresionista peruano que tuvimos la fortuna de conocer, Víctor Humareda, siempre recordaba una frase de su maestro que decía que el trabajo del pintor es realizar la orquestación de la superficie, de todos los colores. Era una frase que se nos quedó y que nos pareció muy apropiada para nuestros procesos creativos. El director era quien orquestaba la superficie, el que podía ver de lejos todo el lienzo y cambiar de lugar tal o cual color. Pero yo también reconocí que yo también pongo mis colores, yo pongo mis matices, algunos se orquestan, otros se guardan, y en esa confrontación y en ese diálogo va apareciendo muchas cosas vividas que emergen como parte de la vida, mucho más allá de que yo como actriz me preocupe de la coherencia o de la técnica. Así pasó algunas veces
en algunos momentos de la obra, como este último que les quiero compartir, que es el último poema, donde la narradora revela quién es. Las muertes de esta historia vienen a mí, no para que yo haga oficio de contar desgracias ajenas, vienen a mí y tan vivamente porque son mi propia desgracia. Yo soy la hermana que fue maniatada por el miedo. Antígona entró en mi casa como un airado y súbito fulgor y me habló así. Ismene, quiero que tus manos me ayuden a encontrar el cadáver de nuestro amado hermano. Confío en que habiendo nacido noble no te haya ganado la villanía. Sus palabras ardían, pero yo tenía el ánimo como el de un pequeño animal asustado y sabiendo que le asistía razón, le dije que deliraba, que un viento de locura le había golpeado la cabeza. Era la muerte, Antígona, porque la muerte sería nuestro pago por rebelarnos. Hermana mía, te dije, mejor pidamos a los muertos que nos dispensen y que prevalezcan sobre nosotras las órdenes de los poderosos vivos. Pero me reprochaste, dijiste, busca tú, Ismene, la aprobación del mundo del tirano. Yo iré tras la gracia de los dioses. Y te fuiste a la colina de nuestro muerto. ¡Antígona! Cuando estrenamos este trabajo, en febrero del año 2000, todavía no existía la Comisión de la Verdad. Ya se veía el desmoronamiento del régimen de 10 años. Lentamente iban cayendo años de engaños, crimen, corrupción. Ahí comprendí nuevamente por qué era importante contar esta historia así, desde lejos. Porque esta historia nos tocaba, solo así podíamos hablar de lo que estábamos viviendo. Nos tocaba muy fuertemente porque nos tocaba reconocer como ciudadanos que tal vez habíamos guardado un indigno silencio, que tal vez muchos habíamos sido Ismene, porque nuestra tradición manda que todo aquel que ha partido tiene el derecho de descansar para no ser condenado a vagar eternamente. Antígona, el trabajo, llegó como un bálsamo para ayudarnos a entender lo que estábamos viviendo en ese momento. Una noche en Ayacucho, en una canchita deportiva, he dado Antígona y en un momento he mirado al cielo y he visto las estrellas y he pensado que ojalá nuestro gesto pudiera ayudar a que todos aquellos que nos ven miren la realidad con los ojos refrescados. Nunca he dejado de prender mi vela. La he prendido al inicio por mis familiares,
para que me acompañen cada vez que entro a este espacio vacío. Luego también la he prendido para ayudar a que aquellos que vagan sin descanso, de una manera casi ingenua, pienso yo, puedan ver esta pequeña luz para que los ayude a encontrar el camino. Y de un tiempo a esta parte la prendo por nuestro querido Watanabe. A él no le gustaba entrar al teatro, decía que se sofocaba con tanta gente. Siempre veía la obra desde afuera, pero siento que de un tiempo a esta parte él también entra conmigo.